Alguien comentó que había examen hoy. Creo que no. No, doctor. Nada. Era ayer, doctor. Quizá en Pensé, alguna práctica, doctor. Hay no algunos pensé. grupos que tienen, tal vez. Sí, pensé que había examen de ginecología hoy. Pensé. ¿Y saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Sí, ¿Por qué, doctor. doctor? Sí, doctor. Porque han entrado los que no han entrado nunca y los que han entrado hoy también son aquellos que de vez en cuando entran y salen. Me llama la atención de que tenemos casi todo, o todo, 66. A mí me llama la atención eso. Y es bueno, de todas maneras ya lo voy a conocer. Aquellos que van, aquellos que están en clase, aquellos que no, que de vez en cuando están en clase y aquellos que nunca estuvieron, lo voy a ver en el examen presencial, pues. Ahí vamos a hacer 80, creo. Ahorita estamos 65, 66 conmigo. Entonces, vayan pensando ya cuándo va a hacer el examen para que así programemos y no me digan, doctor, se me cruzó con una materia, se me cruzó con otra materia. Así que vamos a programar el examen presencial para todos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. ¿En qué nos hemos quedado? ¿En qué tema? ¿En qué nos quedamos? En Premenopausia, doctor. menopausia. Sí. Seguimos hablando sobre el problema hormonal. Seguimos hablando sobre el problema de amenorrea. Seguimos hablando sobre las alteraciones del periodo menstrual. Seguimos hablando sobre las hormonas que actúan y que intervienen en el ciclo menstrual, como la LH, el FSH, estrógeno y la progesterona. Entonces, y además de eso entra otra hormona que también altera el periodo menstrual, que es la prolactina, y otras hormonas como la hormona de la tiroides, la T3, T4, y eso lo vamos a ver después, pero estamos viendo nosotros eso. Ah, pido disculpa que entramos por mi links. No sé si está Lixi por ahí, que siempre me manda el link del compañero. Hoy no hemos entrado por aquí porque incómodo que le esté, no es molestia, no, sino incómodo que uno esté esperando se incomoda uno. De todas maneras, ya está. Ahora, hemos hablado sobre la premenopausia, creo que la premenopausia, menopausia precoz, que es una falla ovárica. No se olviden siempre que es una falla ovárica sin lesión del hipotálamo y de la hipófisis. La menopausia precoz, la falla ovárica antes de los 40 años. Para algunos autores dicen que es de los 35 años para adelante. La premenopausia, hemos hablado sobre la premenopausia, las alteraciones de la elevación de la LH-FSH y la disminución de la formación de dos hormonas importantes que se forman en el ovario, estrógeno y progesterona. Entonces, estamos entrando a un ciclo alterado ya de ciclo monofásico anovulatorio, porque ya generalmente forma estrógeno y después ya no se forma ni estrógeno porque ya disminuye la formación y la función que tiene el ovario.
Hemos hablado sobre la perimenopausia. La perimenopausia es la etapa comprendida entre un año antes y un año después de la última menstruación. En la posmenopausia, la menopausia, ya saben ustedes que la menopausia se define consistentemente en la literatura epidemiológica como el último periodo menstrual. Siempre dice cómo es el último periodo menstrual. No se confundan menopausia con climaterio. ¿Qué le puedo decir? Tengo tanto en la cabeza. A ver. La función ovárica normal depende de la integridad y del funcionamiento coordinado entre la interrelación del hipotálamo, la hipófisis y el ovario. En la posmenopausia existe una falla del eslabón, de uno de los eslabones, que es el ovario. Porque ya no hay la formación de los folículos y sigue habiendo estimulación de la formación de la gonadotrofina que se forman en el hipotálamo y la hipófisis. Los niveles plasmáticos de estradiol son menores en la menopausia. Cuando disminuye la cantidad de formación de estrógeno y progesterona, aumenta un poco la cantidad de formación de prolactina. Siempre la prolactina está metida entre estas hormonas. Hay una mayor formación de andrógenos que se van formando y se van convirtiendo, que se forman fuera del ovario y que se van convirtiendo en estrógenos. Pero no es lo normal. Lo ideal sería de que los ovarios formen siempre los estrógenos a nivel de las células de la granulosa para el funcionamiento del ciclo ovárico o ciclo menstrual. Estrógenos en la posmenopausia. Generalmente se realiza en la secreción adrenal, fuera de los ovarios. Por eso es que se llama, no sé si han leído ustedes, si han leído la aromatización. Quiere decir que hay tejidos, hay órganos que forman estrógenos en la posmenopausia, pero ya no en los ovarios, como por ejemplo el tejido adiposo, los músculos, que son órganos que en realidad van a formar estrógenos y que van a formar andrógenos, y estos andrógenos se van a convertir en estrógenos para la formación de estrógenos. Pero estos estrógenos generalmente, cuando la paciente es un poco obesa, con mucho tejido adiposo, entonces van a alterar el funcionamiento de la capa funcionales del endometrio, van a engrosar. Estos estrógenos son dañinos porque pueden ir a causar, peor si la paciente es obesa, es hipertensa, va a tener alteración a nivel del endometrio, tanto así que va a tener el riesgo de tener cáncer de endometrio. Por tanto, la obesidad en la menopausia constituye un factor de riesgo, mucho riesgo, para las patologías relacionadas con el exceso de estrógenos, como por ejemplo el cáncer de endometrio. Pero esos son estrógenos que se forman fuera de las glándulas sexuales como los ovarios. En las modificaciones neuroendocrinológicas que se presentan en la posmenopausia, hay variaciones bioquímicas, hay alteraciones de las catecolaminas, de los estrógenos. Pueden haber alteraciones como los sofocos, por ejemplo. Síntoma típico del climaterio, el sofoco.
las calenturas, el calor que presenta la mujer, los trastornos psíquicos como la irritabilidad, como la depresión. Hay pacientes que tienen mucha depresión, están muy irritadas, se enojan de nada, se pelean de nada, tienen calores, hay dolor de cabeza, elevación de la presión arterial en forma temporal y en forma espontánea se les sube por momentos de irritabilidad. Entonces, hay manifestaciones clínicas en la menopausia, en el síndrome climatérico. El síndrome climatérico se origina en la interacción entre los factores endocrinos, socioculturales y psicológicos. Los psicológicos. Puede haber, por ejemplo, la sintomatología puede ser, por ejemplo, en la posmenopausia, disminución de la actividad ovárica, que pueden ser síntomas tempranos o pueden ser síntomas tardíos. Entre los síntomas tempranos tenemos los sofocos, la vaginitis, la atrofia, y los tardíos relacionados con los cambios metabólicos que ocurren en varios órganos blancos, por ejemplo, la osteoporosis, la arteriosclerosis. Pueden haber factores socioculturales que determinan también, por medio del medio ambiente, la mujer, el modo de vida, el tabaquismo, la obesidad. Factores psíquicos o psicológicos, como por ejemplo, nerviosismo, cefalea, irritabilidad, depresión, disminución del líbido, ya no hay deseo de relación sexual, entonces la paciente entra en un estado depresivo, no quiere dormir con la pareja porque no tiene el deseo, la pérdida de las ganas de tener relación sexual. Entonces eso va a ir acumulándose de a poquito y va alterando. Entre las alteraciones neurovegetativas tenemos nosotros los sofocos. Es una sensación repentina, transitoria que tiene la mujer en la cara, en el cuello, en el tórax. Ellas sienten que tienen calor, elevación de la temperatura. El 75% de todas las sintomatologías que tiene la mujer son los sofocos. En algunas con mucho más que se le presenta con mucho más frecuencia, y en otras casi poco, no hay. Entonces, la oleada de calor que tiene la paciente y que disminuye con el baño, con la ducha, y se relaja, entonces hace que eso pase temporalmente. Los sofocos no son solo una experiencia subjetiva, ya que pueden ser objetivos también. La temperatura, la conductancia cutánea. Hay síntomas vasomotores, alteración del sueño, alteración del humor, hay fatiga en las pacientes en la posmenopausia. O sea, no se olviden que ya hemos entrado en la posmenopausia donde ya hay amenorrea, hay una amenorrea fisiológica en estas pacientes. Y siempre por alteración y por falta de los estrógenos y la progesterona, que van a hacer de que el ovario ya no se forme esta hormona a ese nivel. Entre las alteraciones psicológicas en la posmenopausia, nosotros tenemos la pérdida de memoria, el insomnio, la ansiedad, irritabilidad. Hay una memoria, van perdiendo, tienen lagunas mentales, no saben dónde han dejado las cosas y reniegan de todo. Hay también adinamia, astenia, dinamia como en semiología, astenia, dinamia, irritabilidad, nerviosismo, el humor fluctuante, tensión, depresión, ansiedad, cefalea, insomnio, frigidez, falta de la relación sexual. Entonces hay veces que el paciente acude a una consulta para estimular su ánimo,
motivarse y cómo buscar la manera de complacer a la pareja a esa edad. Entonces, pueden haber síntomas urogenitales, como por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes. Hay disminución de la elasticidad de la musculatura vaginal, de la misma vulva, hay sequedad, hay colpitis senil, quiere decir, hay dolor, hay prurito en la vagina, porque ya hay la sequedad de la vagina, ya no hay los bacilos que se encontraban humedeciendo o las hormonas o las glándulas que humedecían la vagina. Y hay que hacerle tratamiento con estrógeno sintético a ese nivel. Entonces, hay esas lesiones o síntomas urogenitales. En los trastornos dermatológicos hay una atrofia cutánea, el colágeno de la piel se va perdiendo, entonces hay alteración dermatológica. Alteraciones metabólicas, por ejemplo, aumento de peso en exceso por la obesidad. Y entonces, el aumento de peso, la vida sedentaria, enfermedades importantes como las enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio, enfermedades coronarias, que aumenta más en la mujer, las enfermedades coronarias pueden tener enfermedades coronarias que pueden alterar también la vida de la paciente. Los estrógenos, los factores de riesgo que conocidos, por ejemplo, en un accidente de cerebrovascular por falta de este tipo, por la vida sedentaria, la falta de estrógeno, y se van sumando otras sintomatologías y otros factores que contribuyen a que esto vaya así también. La elevación de la presión arterial, alteración de la tolerancia a la glucosa, son diabéticas tipo 2, colesterol elevado. Entonces van habiendo factores, por ejemplo, factores que pueden tener repercusión en los problemas cardiovasculares, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, la vida sedentaria de las mujeres, no hacen ejercicio, no hacen caminata. Ahí no sé si ustedes han ido, pues bueno, yo conozco mucha gente en muchas plazas, en muchas plazas de la ciudad. Hay muchas personas de la tercera edad que están dando vueltas a las plazas. El ejercicio mejora la forma de vida de las mujeres. Entonces la vida sedentaria lleva a eso. El metabolismo lipídico, alteraciones del colesterol, LDL, LDH. Bueno, la falta de estrógeno es un problema grave en la paciente. Pueden haber alteraciones vasculares, el aumento de las sustancias que pueden elevar la presión, que pueden producir vasoconstricción o pueden producir vasodilatación, como por ejemplo la vasoconstricción, las sustancias de los vasos que son las endotelinas, no sé si llevaron ustedes fisiología. El óxido nítrico y las prostaciclinas son las que producen vasodilatación. Eso van a alterar inclusive a la mujer embarazada, pueden elevar la presión arterial y entrar a una preeclampsia, eso vamos a hablar después. El metabolismo de los carbohidratos, elevación de la insulina o concentración plasmática de la insulina, elevación de los elementos importantes como aumento de LDL, disminución de HDL, que ustedes van a llevar eso en medicina interna. Y así, lleva muchas complicaciones en la mujer, pero siempre por falta de los estrógenos y mayor producción de LH y FSH. Tanto así que uno de los factores importantes que favorece a la captación de calcio es el estrógeno, entonces van disminuyendo la formación de captación de calcio y aparece una
una enfermedad silenciosa, una epidemia silenciosa que es la osteoporosis. Una de las complicaciones más importantes de la mujer en la posmenopausia es la osteoporosis. Claro que va sumada con alteraciones cardiovasculares. Entonces, presenta síntomas. Es una enfermedad, la osteoporosis silenciosa, porque recién presenta síntomas cuando hay fractura. Y la fractura, la osteoporosis constituye un gran problema socioeconómico porque después es delicado el problema de la osteoporosis por la pérdida ósea. La osteoporosis es el resultado de la deficiencia de estrógeno. Tres elementos son los que definen la osteoporosis. Uno, disminución de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura ósea o del tejido óseo, aumento consecutivo del riesgo de fractura ante un trauma. Entonces vamos a ver nosotros que vamos a entrar a un problema delicado en la posmenopausia por la falta de estrógeno y por falta de captación y disminución de la masa ósea en las mujeres. Entonces, y la cadera, que son más frecuentes. No sé si han visto ustedes algún resultado de algún familiar, densidad ósea, dice un estudio, por falta de la densidad ósea. Entonces, disminución de la masa ósea. Y todo eso va disminuyendo. Hay factores de riesgo, por ejemplo, óseo, como los factores genéticos, factores alimenticios, factores como la actividad física, factores médicos, factores genéticos en las mujeres. De articulares, entonces van tomando corticoides, también disminuye la captación de calcio y le va complicando también. El consumo excesivo de alcohol, aquellas mujeres que fuman mucho también tienen problemas de osteoporosis. Es uno de los factores que contribuye a eso. Numerosos estudios han demostrado, dice, que las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de fractura de cadera, vértebra y del radio, de la caída, cuando se caen. El tratamiento en la posmenopausia, la hormonoterapia en el climaterio, la hormonoterapia, porque hay que reemplazar las hormonas que están faltando en la mujer y que le está causando ese tipo de complicaciones como es el síndrome climatérico. Pueden haber medicamentos que son los indicados y otros que están contraindicados a esta edad. No se olviden que pueden aparecer miomas, tumores benignos en el útero, pueden haber CA de mama, puede haber CA de ovario, entonces hay que tener mucho cuidado antes de hacer un tratamiento de reemplazo hormonal en las mujeres en la posmenopausia. La hormonoterapia en el climaterio está indicada para aliviar la sintomatología que tiene, disminuir la sofoco, la irritabilidad, el dolor de cabeza, prevenir los efectos medianos y de largo plazo en las mujeres, como la atrofia urogenital, también, disminuir el problema de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, que también van perdiendo la memoria, porque van perdiendo la memoria temporal, se olvidan de una cosa o de otra cosa. Hay
El tratamiento, en el mismo tratamiento hay contraindicaciones en algunas pacientes por el cáncer. El cáncer sospechoso conocido, por ejemplo, de mama o de útero, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento con reemplazo hormonal, con estrógeno, porque hay que reemplazar el estrógeno. En la insuficiencia hepática crónica no se debe dar también, está contraindicado. Y las contraindicaciones relativas del tratamiento con estrógeno tenemos nosotros en la miomatosis uterina, es decir, algunas pacientes que tienen mioma y tienen su problema de climaterio o síndrome climatérico, es una contraindicación relativa, se puede dar dependiendo de la ubicación. La diabetes mellitus también es un tratamiento, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la diabetes mellitus con estrógeno. En la en la metrorragia de la posmenopausia, por ejemplo, existe como dice en su libro, existe un adagio que dice cualquier metrorragia de la menopausia es un cáncer de endometrio. Doctor.